chicos, soy Mario y sean bienvenidos a Biblioteca de Psicología. Y me acabo de dar cuenta de que no me presenté en el capítulo pasado. Y ustedes dirán, ¿quién es este bro? ¿Y por qué me está hablando de psicología? Esa es una excelente pregunta. Mi nombre es Mario Arturo Treviño Ávila. No sé por qué dije mis apellidos, eso fue raro. Bueno, actualmente estudio psicología en el último tetramestre de la carrera, así que en agosto culmino mis estudios, termino mi currícula. Antes que de empezar, les pido una disculpa por la voz, ando un poco enfermo, estos últimos días se han dado un poco enfermo, entonces pido una disculpa si llegan a escucharme un poco ronco, ¿verdad? En agosto culmino mis estudios y me interesaba hacer este podcast porque creo o considero yo que todos debemos escuchar acerca de estos trastornos y sobre todo desmitificarlos. Me refiero a dejar de pensar o dejar de creer que lo que la gente nos dice, que nos dice que ir al psicólogo, por ejemplo, es de locos, que por ejemplo la depresión se cura echándole ganas, que obviamente eso no es cierto, eso ténganlo claro, y aprender sobre todo a identificarlos, no solo en nosotros mismos, porque muchas veces nosotros nos damos cuenta cuando nuestro estado de ánimo está mal, sino en los demás y en algún momento poder serle de ayuda. Sí, o sea, decirle, bro, siento yo que tienes esto, esto y esto, probablemente tengas una depresión, una ansiedad, un trastorno bipolar, no lo sé. Obviamente no podemos diagnosticar, pero sí podemos conocer los síntomas y eso nos va a ayudar bastante. Considero que ayudar a los demás debe ser una base en nuestra vida, porque yo creo que todo el mundo merece ser ayudado. En fin, espero que disfrutes este podcast y que salgas de aquí sabiendo algo nuevo. Siempre esa es la idea, ¿verdad? Por cierto, cambiando radicalmente de tema, tenemos nuevo micrófono. La idea es ir mejorando la calidad. Para los que solo escuchen en Spotify, se darán cuenta de la diferencia del audio. Y si quieren verlo, también está en YouTube. Los links están en la descripción de este episodio. Ahora sí, fue mucha intro. Arranquemos directamente con el tema. Y en la encuesta pasada, el tema que ganó fue la depresión. No quería hablar todavía sobre este tema porque siento que es un tema muy fuerte y me gustaría dejarlo para otro momento también, pero probablemente haga una segunda parte porque ya me regañaron, me regañó Neto, me dijo, tienes que hacerlo porque ganó la encuesta. Bueno, está bien, hacemos la depresión. En el video pasado yo dije que la depresión era la enfermedad del siglo XXI y creo que no me equivoqué. Así que siéntate, toma tus botanas, si es que tienes una botana por ahí, y si no, te doy tiempo para que vayas y la compres. Y disfruta, que ya está por arrancar Biblioteca de Psicología. ¿Qué es la depresión? ¿Ok? El trastorno depresivo o la depresión es un trastorno mental común. Desgraciadamente es un trastorno mental común. Implica un estado de ánimo deprimido, valga la redundancia, o la pérdida del placer o el interés por actividades. Y cuando me refiero a placer, sí me refiero a placer sexual. Sí me refiero a ese tipo de placer. ¿Sí? Porque muchas actividades nos dan placer, claro que sí, pero la depresión afecta nuestra vida sexual de alguna manera. Y la pérdida de interés por actividades puede ser que, no lo sé, un ejemplo, a ti te gusta jugar fútbol o te gustaba y de repente de un tiempo para acá deja de gustarte jugar fútbol. Cafecito. Es café, no crean que es otra cosa. A mí me encanta el café. De un tiempo para acá deja de gustarte jugar fútbol, entonces esto, dejar de gustarte las cosas que ya te encantaban, por así llamarlo, puede ser la primera señal clara para un episodio depresivo. No digo que sea así, pero en muchas ocasiones suele ser de esta manera. Que dejas de hacer tus actividades, dejas de salir con tus compañeros, dejas de jugar fútbol, por ejemplo, en el ejemplo que les daba, y no sabes por qué. Y es durante un largo periodo de tiempo, no es 5 minutos ya no quiero jugar y al otro rato ya estoy jugando. No, son durante largos periodos de tiempo. Ahora, la depresión es distinta de los cambios habituales del estado de ánimo y los sentimientos sobre el día a día. O sea, todo el mundo puede ser un ser humano cambiante. El ser humano es cambiante por naturaleza. En algún momento puedes estar triste por algo que te pasó y a los 10 minutos ya puedes estar feliz porque te encontraste 20 pesos, qué sé yo.
Y es normal. La tristeza hasta cierto punto es normal y si no vean intensamente, la tristeza también nos ayuda. Pero cuando esta tristeza se prolonga demasiado, es ahí donde tenemos un problema. Es ahí donde tenemos que empezar a cuidarnos de lo que estamos haciendo. O ir a terapia directamente para poder saber si realmente estamos en este estado de depresivo, ¿verdad? Puede afectar a todos los ámbitos de tu vida, los ámbitos familiares, dejas de tener convivencia con tu familia, dejas de tener relaciones familiares, tus ámbitos de amistad, dejas de verte con tus amigos, dejas de salir con tus compañeros, dejas de hablar con tus amistades más cercanas y los sociales, obviamente. Dejas de salir a fiestas, dejas de convivir, dejas de ser la persona que eras antes. Por ejemplo, si en algún momento te ha pasado de que es que tú antes salías mucho y ahorita ya de plano dejaste de salir y ya no quieres estar con nadie, es una señal de alarma, ¿sí? Es una red flag que hay que ponerle atención. Esto puede deberse a muchas cosas, problemas escolares, laborales, eh, puede ser que en algún momento en la escuela te hicieran bullying, tal vez. Puede ser que en el trabajo estés sobrecargado de trabajo, te estés estresando con tanto trabajo y eso también te puede generar una depresión. Son pequeñas cosas que a veces uno dice, ¿es imposible que esto haga la diferencia? Bueno, lo hace. Lo hace y desgraciadamente no nos damos cuenta de en qué momento lo logra. La depresión puede afectar a cualquiera, pero quienes han vivido abusos, pérdidas graves o eventos estresantes tienen más probabilidades de sufrirla. ¿A qué me refiero con esto? Abusos, me refiero a abusos no solamente sexuales, no solamente sexuales, abusos psicológicos, abusos familiares, todo tipo de abusos que podamos haber sufrido o que podamos haber padecido durante nuestra infancia, durante nuestra adolescencia, pueden generarnos una depresión. Quienes hayan tenido una pérdida entienden lo que es la depresión, el proceso de duelo que probablemente toque eso más adelante para quienes en algún momento hayan sufrido una pérdida grave, pérdida fuerte, perder una mamá, un papá, un hermano, incluso perder una mascota que probablemente me digas, Mario, pero eso es ridículo. ¿Quién entra en depresión por perder una mascota? Muchas personas. Muchas personas entran en depresión por perder un perrito, por perder un gatito, por perder cualquier animalito que puedan tener a su lado, porque son personas que son muy apegadas a sus animales, muy apegadas a sus mascotas. Y esto puede generarles a ellos una depresión muy fuerte. Y ahí creemos que no, pero lo hace, lo hace. Y ahora, según estadísticas, son las mujeres las que son más propensas a la depresión, porque imagino que viven bajo mucho más estrés que un hombre. El estrés de una mujer es evidentemente superior al de un hombre. Nosotros los hombres no nos estresamos tanto. No entiendo muy bien por qué. Deberíamos de hacerlo. Pero las mujeres se estresan más. Y es por eso que es más, más propensa a sufrir depresión. Ahora, es habitual sentir algún bajón de vez en cuando. ¿Sí? Es normal experimentar tristeza ante algún acontecimiento que nos ha sacudido emocionalmente. Que tú digas, vi un video triste en Facebook y me hizo llorar. Vi un video triste en TikTok y me hizo llorar. Como esos videos de cuando los militares regresan a sus casas después de muchos años, como me hacen llorar esos videos. Y es normal esa tristeza. Empatizas con la persona. Los sentimientos que nos generan malestar forman parte de la vida. Las llamadas emociones negativas no resultan patológicas en sí mismas. Antes de continuar, ¿qué significa patológico? ¿Qué es una patología? Básicamente es una enfermedad. Es decir, las emociones negativas no resultan como tal en depresión. La patología depresiva no viene directamente ligada a las emociones negativas del día a día. ¿Tienen una influencia? Sí. No siempre es completamente responsable esta emoción de que entremos en estados de depresión, aunque se asocian al displacer y tratamos de evitarlas. ¿Por qué? Porque el ser humano no quiere nada que no le genere placer, nada que no le genere felicidad. Y cuando las emociones que estamos presentando nos generan esto de no me gusta, no me hace feliz,
lo busco evitar. Sin embargo, hay que tener en cuenta que no todas las formas en las que se experimenta el dolor emocional son iguales. Y a veces no entendemos a nuestros compañeros, a nuestros amigos, a nuestros propios padres, porque creemos que ellos sienten igual que nosotros, que ellos sufren igual que nosotros. Y eso es algo que en terapia se trata mucho. No todo el mundo siente como tú estás sintiendo y no todo el mundo va a sentir lo que tú estás sintiendo. De ahí es que nadie me entiende. Es porque nadie siente igual. Y en ocasiones aquellos que creemos que la tristeza es un modo normal de vivir la vida, puede ser uno de los varios tipos de depresión que ya existen. Y ojo, dije varios tipos de depresión. No hay un solo tipo de depresión. Y hay quienes, por no saber identificar cuál es este tipo de depresión que está tratando, no saben cómo son los síntomas de estas psicopatologías. Y pasan meses o años sin entender, sí, sin comprender que necesitan acudir a terapia. A veces pasan años antes de que te des cuenta de que necesitas ayuda. Antes de que tú te des cuenta de que estás mal, por alguna razón estás mal. Y muchas veces te das cuenta ya cuando estás prácticamente en la última parte. Y ese es el problema. Para eso hice yo este podcast, para que puedas detectar a tiempo. Porque así como las enfermedades de salud física, si se detectan a tiempo, se pueden curar, las enfermedades de salud mental también. Si se detectan a tiempo, se pueden tratar. No dije curar, dije tratar. ¿Sí? Porque la depresión es un fenómeno muy complejo, dado que no se sabe qué es exactamente lo que la produce. Como ya les dije, son varias teorías acerca de qué produce la enfermedad. Pero no hay un origen concreto. No es de que tú digas, es que si tiene esto, esto y esto, va a sufrir depresión. La hipótesis más aceptada es que tiene un origen multifactorial, es decir, de muchos factores, por lo que tiene tanto un componente comportamental, un componente conductual, es decir, algo de el comportamiento de la conducta, que por cierto, la siguiente semana viene un compañero que está estudiando un diplomado en cognitivo conductual que nos puede hablar mucho sobre este tema y va a ser muy, muy interesante. Es todo lo que les puedo revelar por ahora. Y también tiene un componente biológico, sobre todo basado en predisposiciones genéticas. ¿A qué me refiero? Mario, ¿de qué estás hablando? No te estoy entendiendo nada. Bueno, vamos, ahora sí, como dijo Jack el Destripador, vamos por partes. Los componentes comportamentales o componentes conductuales son los que vienen del modo en el que interactuamos con nuestro entorno, cómo percibimos lo que nos ocurre y cómo percibimos a las demás personas. Porque muchas veces cuando estás en estos estados de depresión, tú sientes que todo el mundo ya está contra ti, todo el mundo te odia, a lo mejor la persona no te lo dijo en mal plan, y tú de que, chale, ya me dijo esto y probablemente ya no le caiga bien, o a lo mejor tu amigo te canceló ese día de que, oye, ¿sabes qué? Me surgió algo y no puedo salir hoy. Y entonces te empiezas a cuestionar, no sé, ya no le caigo bien, probablemente tenga otro amigo, quizás ya no me quiere ver. Son estas partes de cómo percibimos lo que nos hacen, disculpen, que generan en nosotros esta inseguridad y posteriormente posiblemente una depresión. Esos son los aspectos comportamentales de la depresión. Los aspectos biológicos, cuando hablamos de predisposiciones genéticas, estamos hablando de si alguien en tu familia sufrió depresión, ojo, probablemente, no te estoy diciendo que si tu mamá tenía depresión tú vas a tenerla. ¿Por qué? Porque muchas veces no pasa así. Hay familias que tienen antepasados con ansiedad, con depresión, incluso con esquizofrenia, y no generan estos trastornos en generaciones distintas. Puede ser, claro que hay una predisposición, pero creo yo que va mucho de la mano con el factor comportamental. Es decir, si tu mamá
tiene depresión y todo el tiempo estás viendo cómo se comporta, cómo ve la vida, cómo percibe las cosas, es natural que el comportamiento de tu madre de alguna manera tú lo llegues a imitar y empieces a ver las cosas desde ese punto. No digo que siempre vaya a ser así, porque no falta el que va a salir de que no, es que eso no tiene nada que ver, porque sí, yo sé que a veces no tiene nada que ver, siéntate tantito, pero muchas veces estos dos factores van de la mano. La biología, la genética de que alguien en tu familia tiene depresión y todo el tiempo lo estás viendo, y el comportamiento para imitar a esa persona, sobre todo si son familia nuclear. ¿Y qué me refiero con familia nuclear? Mamá, papá, hermanos. Esa es la familia nuclear. Ya las familias extendidas, tíos, tías, suegros tal vez, también puede generarte depresión si en algún momento algún familiar de externo a tu familia nuclear tiene, pero es un poco menos probable. Cuando es familia nuclear es cuando tú dices, bro, tengo que salir de aquí. Por eso, ante los síntomas de los trastornos depresivos, suele recomendarse, y es que siempre, yo siempre digo a la gente que mi esposa se burla de mí y me dice, ¿a quién le dices? A todo el mundo que me dice que está pasando por un problema, siempre le digo, ve a terapia. ¿Sí? No es para locos, no es para gente que no sabe qué hacer con su vida. La terapia es para todos aquellos que se preocupan por su salud mental. Siempre es recomendable iniciar procesos psicoterapéuticos y paralelamente contar con una asistencia médica, ¿sí? Psiquiátrica. No me refiero a voy con el doctor Simi y ya con eso me curo. No. Asistencia médica me refiero a especialización psiquiátrica. ¿Por qué? Porque ahí va a ser necesario la utilización de los psicofármacos. Los psicofármacos sí se pueden utilizar para la depresión, pero ya cuando es una depresión muy fuerte. No siempre una depresión se trata con antidepresivos. Eso hay que tenerlo en cuenta y cuando se utilizan siempre tiene que ser con la supervisión de un profesional, no tratar de automedicarnos. Farmacias del ahorro nos la vive diciendo eso, no nos automediquemos. Bueno, no sé cuál era la farmacia, pero decía que no te automedicaras. Ahora, como dije en el podcast pasado, la depresión es frecuente en los tiempos que corren hoy en día. Es el estilo de vida que llevamos nos genera tanto estrés, tanta ansiedad, tal vez laboral, tal vez escolar, X tipo de ansiedad, que es tan común hoy que ya que alguien te diga que tiene depresión, dices, pues es normal, ¿verdad? ¿Cómo estás viviendo? Pero no debería ser así. Ese es el problema, que no debería ser así. La gente normalmente recurre a los fármacos para aliviar el dolor que se siente. Con, como ya les dije, no debería. No deberían, ¿por qué? Porque el tratamiento con psicofármacos es aconsejable solo en casos graves, pero siempre debe disponerse de un apoyo psicoterapéutico para poder gestionar y superar los tipos de depresión. Es decir, no todos los tipos de depresión conllevan psicofármacos y no todos los tipos de depresión conllevan solo proceso psicoterapéutico. Además de que si la depresión se puede curar con proceso psicoterapéutico, en los procesos psicoterapéuticos el riesgo de sufrir efectos secundarios es mucho menor. Porque los psicofármacos, como los antidepresivos, los ansiolíticos, los antipsicóticos, generan en algunos casos dependencia, en otros casos efectos secundarios fuertes. Con una psicoterapia no se genera esto. ¿Por qué? Porque no hay fármacos involucrados. Ahora es importante entender que los psicólogos pueden además ayudar a superar la depresión utilizando otras técnicas y métodos adaptados a ti. Es decir, tu terapia para la depresión no es la misma que la de Juanita, no es la misma que la de fulanito. Tu terapia para la depresión es única y exclusivamente para que te ayude a ti. Un terapeuta siempre genera una terapia para ti, exclusiva para ti, que solo te, no digo que solo te funciona a ti, pero que conforme a lo que tú has presentado, ellos pueden hacerse una idea muy clara de qué es lo que te va a ayudar a ti.
Eso lo podemos ver en, por ejemplo, la terapia cognitivo-conductual, que mi colega les puede hablar más de eso ya la siguiente semana. Y la terapia, por ejemplo, psicoanalítica, la terapia humanista, que son de las escuelas grandes de psicología, que generan una especie de terapia exclusiva. Porque lo que a ti te funciona, no le funciona a tu amigo. Y lo que a tu amigo le funciona, no te va a funcionar a ti probablemente. ¿Sí? La idea es que adoptes nuevos hábitos que debiliten los síntomas de este trastorno y favorezcan su desaparición. Terapia cognitivo-conductual. ¿Sí? Pero, ¿cuáles son los diferentes tipos de depresión? Y, y sobre todo, ¿cómo suelen expresarse a través de sus síntomas? ¿Sí? Muchas veces no conocemos los síntomas. La depresión forma parte de los trastornos del estado de ánimo. Tenemos diferentes trastornos y afecta siempre a nuestro bienestar general. Nuestra interacción social, nuestro apetito y, como ya les decía, el deseo sexual y otros muchos aspectos comportamentales. ¿Sí? El deseo sexual se ve afectado, nuestro apetito se ve afectado, nuestra vida social se ve afectada por la depresión, se vuelve incapacitante para que podamos continuar en sociedad. Pero la manera que lo hace depende del tipo concreto de trastorno depresivo que hayamos desarrollado. ¿Sí? No es lo mismo una depresión mayor a una distimia, a una depresión maníaca, lo que llamamos trastorno bipolar, que de hecho ya hay un episodio de eso, si te interesa está en la biblioteca, que realmente quiero hacer una segunda parte de ese episodio porque se quedó muy corto, estoy tratando o quiero hacer los episodios más largos para que tú puedas, primero, disfrutar más de mi voz y segundo, aprender un poco más. Así que empecemos con los tipos de depresión. La depresión mayor, que ya habíamos hablado de ella en el episodio anterior, es el tipo de depresión más grave. Es el top 1 de la depresión. Es el de estoy hasta arriba. ¿Sí? Y como su nombre lo indica, se caracteriza por la alta intensidad de los síntomas. No son síntomas suavecitos, no es un síntoma sencillo, son síntomas muy, muy graves. Y por el hecho de que están presentes durante prácticamente todo el día. En las otras vamos a ver que sí hay síntomas graves, pero no están presentes todo el día. Y en esta psicopatología se da la aparición de uno o varios episodios depresivos eh, mínimo con 2 semanas de duración. ¿Sí? Es decir, puedes sufrir varios episodios depresivos que sean largos, largos. 2 semanas de duración el episodio depresivo. ¿Sí? No es de que estoy deprimido hoy y ya mañana estoy bien. No es eso. Los trastornos, sobre todo en la depresión mayor, cuando se vuelven incapacitantes es cuando te hacen esto. Que se duren, que sean largos de duración, 2 semanas de duración, 2 semanas en depresión mayor, ya estamos hablando de cosas fuertes. Suele comenzar, generalmente, como le había dicho, durante la adolescencia o la adultez joven. Esta parte donde, como lo dije en el video anterior, tienes que decidir hacia dónde vas, tienes que decidir en qué momento de tu vida estás, tienes que decidir tu carrera, tienes que decidir qué vas a hacer el resto de tu vida. Y es aquí donde empieza esta presión, este estrés, que tú dices, bro, voy a reventar. No sé qué voy a hacer, no sé qué quiero hacer, no tengo ni la más remota idea de qué es a lo que me quiero dedicar el resto de la vida, por ejemplo. Es por eso que la depresión entra en estas etapas de la adolescencia, la adultez joven, y la persona que sufre este tipo de depresión puede experimentar fases de estado de ánimo normales entre las fases depresivas. Es decir, si un episodio depresivo te dura 2 semanas, puedes estar a lo mejor una semana bien, puedes durar meses o años bien, pero el episodio depresivo en algún momento puede regresar. Ahora, se clasifica dentro de los episodios unipolares. ¿Qué es unipolar? De un solo polo. No hay gran ciencia en la palabra. Es decir, ¿cuál es la diferencia entre este y el trastorno bipolar? ¿Recuerdan que en el trastorno bipolar les hablé que tenía que haber episodios depresivos mayores? Bueno, la depresión mayor es un episodio unipolar porque solo hay episodios depresivos mayores. No hay episodios maníacos. Y puede producir problemas muy serios para los pacientes si no se trata de manera eficaz. Y sobre todo,
si no se trata a tiempo, ¿sí? Y esto es algo muy fuerte, quiero que pongan mucha atención a lo que les voy a decir. La ideación suicida, que es parte de la depresión mayor también, puede llevar a la muerte si pasa a traducirse en acciones efectivas para terminar con la propia vida. La depresión mayor puede generar ideación suicida. ¿Qué es la ideación suicida? Es, quiero suicidarme, quiero quitarme la vida, me voy a desvivir, me voy a dar de baja de la vida y ya empiezo a pensar cómo me voy a dar de baja de la vida, cómo me voy a desvivir, ¿sí? Lo decimos así porque luego YouTube se pone fresa y no nos deja subir el video. ¿Cómo lo voy a hacer? Esa es la ideación suicida. Ahora, algunos de los síntomas de la depresión mayor, según el manual, estoy tomando la versión del DSM-4, no la del DSM-5, estoy tomando la del DSM-4. Son estados de ánimos depresivos la mayor parte del día y casi todos los días. ¿Sí? Todos los días estoy deprimido, todos los días, todo el día, a todas horas estoy en depresión. Pérdida de interés en las actividades que antes eran gratificantes. Esto te estoy hablando de en todos los aspectos, sociales, emocionales, sexuales, todo lo que tenga que ver con la pérdida de interés de las actividades que tú antes encontrabas muy gratificantes, tiene que ver en esta parte de la depresión mayor. Otra cosa es la pérdida o el aumento de peso. ¿Por qué? Porque te genera pérdida de apetito o te genera un apetito superior a lo que estás acostumbrado. Entonces, ¿qué pasa? Pierdes el peso o aumentas de peso. ¿Sí? Por eso cuando a veces vemos a una persona en depresión, la vemos muy, 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 muy flaca. Muy delgada, muy delgada. Tú dices, bro, ¿qué te está pasando? Y a veces no sabemos que está en depresión. También puede estar a dieta, ¿verdad? Pero puede ser una opción. El insomnio o la hipersomnia, que es el insomnio todos lo conocemos. El insomnio es la falta de sueño, o sea, no poder dormir. Pero la hipersomnia no todos la conocen. La hipersomnia es el caso contrario al insomnio. Es todo el tiempo quiero dormir, todo el tiempo estoy en la cama, todo el tiempo estoy durmiendo. Esa es la hipersomnia. Es esta parte de lo clásico de no quiero salir de la cama, quiero estar dormido todo el día. Eso es hipersomnia. Aguas con el amigo que duerme mucho o con el amigo que no duerme nada. Aguas. Baja autoestima, esto es obvio. En muchos episodios depresivos la autoestima suele bajar a niveles críticos. Problemas de concentración y problemas para tomar decisiones. Mario, todos tenemos problemas para tomar decisiones. Sí, pero las tomamos. Sí, a veces nos cuesta concentrarnos, sí, pero lo hacemos. En estos casos es bien complicado que te concentres porque tienes tu cabeza en otro lado. Y es bien complicado que tomes decisiones porque consideras que la decisión que tomes va a ser errónea. Va a ser una decisión mala. Y puede traerte problemas. Sentimientos de culpabilidad. Todo el tiempo es culpa tuya. Todo el tiempo tú eres el que eres el responsable de lo que está pasando. Y no es cierto. Una película que les puedo recomendar acerca de esto que está muy muy bonita. Se llama... En inglés es Good Will Hunting. Good Will Hunting. En español es Mente Indomable. Es con Matt Damon y Ben Affleck. Se llama... Bueno, es Mente Indomable. Está muy bonita. Y hay una parte, que no les quiero arruinar la película, en la que el terapeuta, interpretado por Robin Williams, le dice a Matt Damon, dice, no es tu culpa. Y eso es cierto, no es culpa nuestra. No sé qué es lo que estás pasando en este momento, pero te puedo asegurar que no es tu culpa. Solo es la depresión hablándote. Los pensamientos suicidas, ya habíamos tocado eso. Es muy natural en la depresión los pensamientos suicidas. De hecho, el 90% de los casos de depresión mayor que no se tratan terminan o suelen terminar en un suicidio, o se terminan desviviendo los muchachos. Curiosamente, Japón es el país con más suicidios al año. Es el país con más desvividos al año. Por la presión y el estrés que vive la gente de ese país. La agitación o los retrasos psicomotores casi todos los días, es decir, a veces no puedes hacer tus actividades como las solías hacer. Retrasos psicomotores me refiero a, por ejemplo, puede ser que no tengas... por ejemplo, te pasa que vas al refri y se te olvida qué ibas a hacer, ¿sí? Eso puede ser un retraso psicomotor. Y la fatiga o pérdida de energía
casi todos los días. Es de que, bro, me siento cansado todo el tiempo. Bro, ya no quiero hacer nada. Bro, ya. Como dice el meme, ¿no? Estoy cansado, jefe. Es eso. La fatiga o pérdida de energía prácticamente durante todos los días. Según el DSM-4, debe existir la presencia de 5 o más de los síntomas que te hablé durante un periodo de 2 semanas, que representan un cambio respecto a la actividad previa. O sea, tiene que durarte 2 semanas y tiene que haber cambiado tu vida de manera drástica. Estos son los episodios depresivos mayores, esos son los síntomas del episodio depresivo mayor. Si te queda alguna duda, no dudes en hacérmelo saber. Estoy para ayudarles a todos. En los comentarios del episodio, en los comentarios de YouTube, ahí estamos. Y vamos con el segundo tipo que es la distimia. Dentro de los tipos de depresión, la distimia es menos grave que la depresión mayor. Sí, igualmente es un tipo de depresión unipolar, es decir, no incluye síntomas maníacos, pero sí interfiere con el funcionamiento normal y el bienestar del individuo que lo sufre. La característica esencial de este trastorno, lo que lo hace diferente a la depresión mayor, es que el paciente se siente depresivo durante la mayor parte del día, la mayoría de los días, durante menos de 2 años. ¿Sí? O sea, todo el tiempo, todos los días, durante al menos 2 años. Pero, bueno, puede ser que es una depresión mayor estirada. ¿Sí? Dura más, pero es algo menos intensa en cuanto al malestar que genera. O sea, sí dura mucho, muchísimo, 2 años es bastante. Pero los síntomas son menos intensos y generan menos peligro. No necesariamente tiene por qué experimentarse una fuerte tristeza, sino que muchas veces lo más común en la distimia es que existe un sentimiento de falta de propósito y de motivación. Es decir, yo no sé para qué sigo yendo a trabajar, yo no sé para qué sigo yendo a la escuela, si no voy a lograr nada, si ¿qué logro con ir a la escuela? ¿Qué logro con ir a trabajar? Es esta parte de me falta propósito, me falta motivación, nada me importa. Y muchas personas con distimia también pueden padecer episodios depresivos severos en algún momento de su vida. No se descarta eso, pero son menores. Los síntomas de la distimia son la pérdida o el aumento del apetito, como ya lo habíamos visto antes. Puedes dejar de comer o comer en exceso. La insomnia o la hipersomnia, eso ya les dije qué significaba. La falta de energía o fatiga. La baja autoestima. La dificultad para concentrarse o tomar decisiones, que eso ya lo habíamos visto en los episodios depresivos mayores. Si se fijan, prácticamente son los mismos del episodio de depresión mayor, son los mismos síntomas, pero hay uno que es diferente, que es el sentimiento de desesperanza, que va muy de la mano con la distimia, esta parte del no quiero hacer nada, ¿para qué lo hago si no va a servir de nada? ¿Para qué lo hago si no tiene sentido que lo haga? ¿Sí? Es esta parte de la falta de propósito, la falta de motivación, lo que distingue a la distimia de la depresión mayor. Aunque virtualmente sean lo mismo, tienen estos pequeños aspectos diferentes. ¿Sí? La distimia es igual de larga o incluso más larga que la depresión mayor, pero menos grave. Y la depresión mayor es más corta, pero es más intensa. Ahora, estos dos son los tipos de depresión que probablemente más conozcamos. ¿Sí? Los episodios depresivos mayores y la distimia son los que a lo mejor más comunes son. Pero la cosa no termina ahí. En el tercer punto o el tercer tipo es la depresión maníaca, también conocida como trastorno bipolar. De hecho, depresión maníaca ya no se utiliza trastorno bipolar. Igual clasificada como un trastorno del estado de ánimo. Y pese a que podemos incluirlo dentro de los tipos de depresión, esta depresión maníaca combina estados depresivos con estados de manía. Para los que no saben qué son estados maníacos, en el video anterior lo expliqué, les doy un repaso rápido. Un estado maníaco es, tengo muchísima energía, tengo muchísimas ganas de hacer de todo, puedo, no sé, curar el hambre del mundo, descubrir la cura del cáncer, qué sé yo. 1.000.000 cosas dentro del estado maníaco. Es decir, alguien que se tomó 3, 4, 5, 6 Red Bulls y no se puede estar quieto. Eso es un episodio maníaco. Ahora, hay episodios de hipomanía. Dentro del trastorno bipolar hay episodios de hipomanía. ¿Qué es la hipomanía? Básicamente lo mismo que un episodio maníaco, pero menos intenso. Es un poquito menos intenso.
Yo no sé si en algún momento tú hayas conocido a alguien que tú lo ves y siempre es alguien que trae mucha, mucha, mucha energía, pero de repente trae más energía de lo normal. No al grado de la manía, de lo maníaco, pero sí más energía de lo normal. Son episodios hipomaníacos. Mucha energía, no tan intensa como la manía, pero bastante más de lo común. Y eh, es un trastorno o es una patología muy seria y no debe confundirse con un estado de inestabilidad emocional. Ya lo dije en el video pasado. No es que estés cambiante, no es que no sepas lo que quieres. Probablemente estés pasando por esto y no te das cuenta. ¿Sí? La palabra clave del trastorno bipolar o la depresión maníaca son altibajos extremos. Porque así como el episodio maníaco es súper intenso, el episodio depresivo es igual de intenso. ¿Sí? El tratamiento es distinto al de una depresión mayor y requiere estabilizadores de humor. ¿Sí? No es lo mismo tratar una depresión que tratar un trastorno bipolar, que lo vamos a llamar trastorno bipolar, lo catalogan también como depresión maníaca, pero vamos a tratarlo como trastorno bipolar, ¿sí? No es lo mismo, ¿por qué? Porque necesitamos estabilizar nuestro humor. Nuestro humor. Tenemos que estar en medio. Imaginemos una línea. Ponemos una línea en medio. Los episodios depresivos están hacia abajo, los episodios maníacos están hacia arriba. Tenemos que buscar reducir esos picos y estabilizarlos dentro del rango que tenemos. Esa es la manera de tratar un trastorno bipolar. ¿Cómo? Con acompañamiento profesional a través de psicoterapia y, ojo al dato, atención al entorno familiar de los pacientes. Muchas veces el terapeuta hace muy bien su trabajo, pero resulta y resalta que dentro del ambiente familiar hasta ahí quedó bien su trabajo porque ya no hay más. El ambiente familiar genera estrés, el ambiente familiar les genera volver a estos episodios y no ayudan al terapeuta. Familias de gente que pasa por estos trastornos, ojo, hay que ayudar al terapeuta. El terapeuta no puede hacer todo él solo. ¿Sí? Me tocó, cuando estaba en una secundaria apoyando, que yo ayudaba con los muchachos, les daba, no puedo decirles que terapia, pero pues sí aconsejamiento a las personas, los acompañaba a los muchachos. Y luego veías su entorno familiar y entendías por qué eran como eran. Y entendías por qué pasaban por lo que estaban pasando. Y los papás muchas veces me decían, no, es que en casa es diferente. Es que en casa no sale, es que en casa se comporta bien. Pues sí, porque está usted. Pero cuando sale es cuando puede expresar realmente cómo se siente. Y es ahí donde vemos el verdadero comportamiento del joven, de la persona. Porque obviamente no eres igual con tus papás que como eres con tus amigos. El ser humano es adaptable, eso siempre lo he dicho. Ahora, durante el episodio depresivo, los síntomas acostumbran o son muy parecidos a la depresión mayor, aunque pues, hay algunas diferencias considerables. Se los voy a leer rápido porque son muchísimos los síntomas que tenemos aquí. En dado el caso de que encuentre alguno que no haya explicado, se los explico rapidito. Sentimientos persistentes de tristeza, bueno, eso ya lo habíamos visto. Sentimientos de desesperanza o desamparo, como la distimia, la baja autoestima. Sensación de ineptitud, es decir, no soy capaz de hacer las cosas. No soy capaz de poder hacer lo que me piden. Esa es esa sensación de ineptitud. Culpabilidad excesiva, deseos de morir, cosas que ya habíamos visto, pérdidas de interés en las actividades habituales, dificultad en las relaciones, insomnio o hipersomnia, cambios de apetito o de peso, disminución de energía, dificultad para concentrarse, disminución de la capacidad para tomar decisiones, pensamientos suicidas o intentos de suicidio. Esto ya lo hemos visto en episodios depresivo mayor y en la distimia. Son cosas que si se fijan son muy parecidas entre sí. ¿Por qué? Porque en la depresión maníaca o trastorno bipolar, el episodio depresivo mayor es precisamente eso, depresión mayor. Y es prácticamente igual a la depresión mayor que ya habíamos visto con anterioridad. Ahora, aquí hay algo interesante. Las molestias físicas
frecuentes. Por ejemplo, dolor de cabeza, dolor de estómago, fatiga. Y esto es algo que cambia porque si le pusiste atención al tema, en la depresión mayor sí hablaba de fatiga, pero no de molestias físicas. Y aquí en este caso sí habla de molestias físicas, dolores de cabeza, tal vez por sobrepensar, yo creo que es por eso. El dolor de estómago, muchas personas manejan el estrés con el estómago, o no sé si a ti te ha pasado, a mí me pasa todo el tiempo, que vas a, por ejemplo, exponer, y justo antes de que empieces a exponer, te empieza a doler el estómago y quieres ir al baño. Esa es el estrés, como lo estás manejando, tu estrés, tu ansiedad, y es justo de lo que toca este tema, las molestias físicas dentro de los episodios depresivos en el trastorno bipolar. Intentos o amenazas de escaparse del hogar, eso lo vi muchísimo en la secundaria. Muchos me decían, quiero irme de mi casa porque no estoy a gusto. La hipersensibilidad ante el fracaso o el rechazo, todos tenemos esta parte. Creo que a nadie le gusta fracasar, a nadie le gusta ser rechazado, pero algo que diferencia a alguien con trastorno bipolar de una persona que, no voy a decirlo normal, pero dentro del espectro de lo esperado, es que ellos son hipersensibles al fracaso. Son la persona te dice, no lo hago porque si no lo hago no fallo. Y si fallo me voy a sentir pésimo. Entonces es esta parte que tú dices, bro, tienes que intentarlo. Y te dicen, no, porque si lo hago y fracaso, voy a ser la peor persona del mundo. Voy a ser rechazado por todos. Es este miedo a ser rechazado lo que lo hace distinto a la depresión mayor. La irritabilidad, la hostilidad y la agresión también son parte de, curiosamente, de la depresión, no del episodio maníaco. Muchas veces había un meme que decía, cuando no he comido y alguien dice el peor chiste del mundo y salió un conejito enojado. Bueno, esto es la idea. La irritabilidad, la hostilidad, la agresión. Muchas veces nos comportamos de esta manera cuando estamos pasando por episodios así. Y hay maneras de trabajarlo. Pero ahora, esta es una parte. La parte de la depresión. Los síntomas maníacos, es decir, la contraparte del trastorno bipolar, pueden ser una autoestima exagerada. Ojo, 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 ojo. No confundamos autoestima exagerada con narcisismo, ¿sí? Que ese es otro tema que voy a hablar más adelante. La autoestima exagerada es, bro, yo puedo. O sea, no importa qué pase, yo puedo. ¿Sí? Tú tráemelo, pónmelo aquí enfrente, yo voy a poder con eso. Esa es tu autoestima exagerada. Un narcisista es de que, bro, yo puedo porque soy el mejor. O sea, no necesito a nadie más. ¿Sí? Es una pequeña diferencia el no necesito a nadie más. Al yo puedo, bro, aunque necesite ayuda. Esa es la autoestima exagerada. Ahora, se caracteriza por una menor necesidad de descanso y menor necesidad de sueño. Son de que no puedes dormir. No es insomnio. ¿Sí? Porque no es de que no puedas dormir porque no se te permite dormir. No puedes dormir porque realmente no. En el episodio maníaco es no necesito dormir. ¿Sí? En el episodio depresivo es no puedo dormir. En el episodio maníaco es no necesito dormir. Son más propensos a distraerse con cualquier cosa. Y son de que quieren participar en cualquier actividad que les genere placer, que les genere, por ejemplo, alto riesgo. Por ejemplo, puede ser un comportamiento destructivo, provocativo o incluso antisocial. Ojo, voy a hablarles de algo bien importante porque mucha gente me confunde estos dos términos. Una persona antisocial es una persona que va en contra de la sociedad. Una persona que, por ejemplo, conduce de manera imprudente, abusa del alcohol, no sé, destruye propiedad pública. Eso es una persona antisocial. Una persona asocial es una persona que no le gusta el contacto, no le gusta estar en contacto con las demás personas. Esa es la asocialidad. Hemos confundido mucho este tema nosotros como sociedad de soy antisocial porque no me junto con nadie. No eres antisocial, eres asocial, amigo mío. Si fueras antisocial ya hubieras destruido la ciudad. Es la diferencia. Y muchas veces en el episodio maníaco hay esta parte de la antisocialidad. Por lo mismo de la autoestima exagerada, la menor necesidad de descanso. Tienes tanta energía y tanto tiempo que no sabes en qué lo vas a ocupar. Aumento de locuacidad, o sea, locuacidad es un tema muy, muy curioso y es un término muy interesante.
Pero en este caso el ejemplo es aumento en la velocidad del habla. O sea, hablo súper rápido. Cambios rápidos de tema. O sea, no de que te estoy hablando ahorita de política y en 3 segundos te cambio a hablarte de Harry Potter. Qué sé yo. Puede ser eso. Ese tipo de cambios rápidos de tema, cambios bruscos de tema. Esos tipos de cambios son esta parte de aumentos de locuacidad. No les gusta que los interrumpas. A la gente durante episodios maníacos que están aquí en la locuacidad, no les gusta que los interrumpas. Es decir, te dice, bro, déjame terminar. Ya después me das tu opinión, que no me importa, pero déjame terminar. ¿Sí? Hay, además de estos sentimientos de euforia. Y no me refiero a la serie donde sale Zendaya. No sé si es una serie, es una película, no la he visto. Euforia es esta parte, esta efervescencia que va muy de la mano con tengo mucha energía, tengo muy poco tiempo. Todo esto de esta efervescencia de quiero explotar. ¿Sí? Y hay marcados cambios de estados de ánimo. Por ejemplo, suelen ser muy, muy felices. O extrañamente enojados o agitados o agresivos. Es decir, no solamente eres feliz. Hay muchas partes en las que tú te encuentras molesto, te encuentras irritado. Y aunado a esto, hay mayor deseo sexual, hay mayores niveles de energía y escaso sentido común. ¿Sí? ¿Qué me refiero con escaso sentido común? Hacen cosas que en tu vida se te ocurrirían hacer. Disculpe. ¿Cómo qué? Una persona con sentido común, por ejemplo, no conduce a 180 kilómetros por hora en una carretera transitada. Estas personas lo hacen. ¿Por qué? Porque hay poco sentido común dentro de estos episodios maníacos. Hay una desconexión de la realidad, como hablaba en el video pasado. Hay una desconexión, una especie de psicosis que genera problemas mayores. ¿Sí? Porque esto puede generar accidentes. ¿Sí? Esto fue la depresión maníaca o el trastorno bipolar. ¿Sí? Ya hablamos un poquito más del tema que habíamos tocado la vez pasada, pero igual está un poquito bien la retroalimentación, ¿verdad? Otro trastorno depresivo, otra clasificación es el trastorno depresivo estacional, ¿sí? Por sus siglas en inglés SAD, que creo yo de ahí viene la tristeza del el término en inglés, la tristeza. Este estado depresivo recibe su nombre y se caracteriza por ocurrir durante una cierta época del año, es decir, no ocurre todo el tiempo y no ocurre siempre igual. Ocurre en una época del año respectiva. Generalmente es durante el invierno. ¿Sí? Muchas veces o conocemos a muchos que durante el invierno se nos ponen melancólicos, se nos ponen tristones. Y hay muchas razones por esto, ¿sí? Que, no lo sé, pues a lo mejor viene Navidad y no tienes a un familiar contigo. A lo mejor estás lejos de tu familia. Estás en otro país, en otra ciudad. Y no puedes regresar a tu pueblo a ver a tu familia. Normalmente por eso se generan estos episodios depresivos estacionales. Los síntomas generalmente se intensifican de manera lenta a finales de otoño y en los meses de invierno. Y si bien son muy parecidos a los que se presentan en otros tipos de depresión, lo que hay que tener en cuenta es que no siempre se dan. ¿Sí? Son estacionales. Como su nombre lo dice, son en un punto determinado de las estaciones. Los síntomas son la desesperanza, el aumento del apetito o el aumento de peso, o con aumento de peso, el aumento del sueño. A diferencia de los otros tipos de depresión, aumenta más la necesidad de dormir que la necesidad de no dormir. ¿Sí? Hay más insomnio que hipersomnia. Hay menos energía y capacidad para concentrarse. Yo supongo que también debido a esto del aumento del sueño. Pérdida de interés en el trabajo y otras actividades. Eso lo hemos visto todo el tiempo durante los meses de invierno. Lo que es octubre, noviembre y diciembre. Es cuando la gente más falta a trabajar. Es cuando la gente más deja de ir. O es de que nada más me cae el funedorro y ya no voy. ¿Sí? Y mucha gente es así. Mucha gente sí lo hace. Y es esta parte de pierde interés en el trabajo y en otras actividades por este trastorno estacional. Esta parte de necesito regresar con mi familia, necesito estar con ellos.
Una disculpa, estoy un poco enfermo. Y muchas veces no vemos más allá. No vemos que tenemos que regresar en algún momento a trabajar o que nos vamos a quedar sin trabajo. Y eso también puede ser un problema. Muchas veces es esta parte de necesito la que hace que se nos olvide lo demás. Se vuelven unas personas más lentas. Lentas en el sentido del movimiento. Literal, la vez que camina más desganada, la vez que camina más con hueva, por así decirlo, que trae flojera. Aislamiento social. Ya habíamos hablado de esto de no quiero ver a nadie, no me interesa ver a nadie, esta asocialidad que se genera con este trastorno. Y la tristeza o la irritabilidad. Hay que aclarar que esto es estacional, ¿sí? Que no es todo el tiempo y no es siempre. Es solamente durante las estaciones que ya les había comentado. Hay una variante que es en verano, pero normalmente se da en invierno, ¿sí? Y ya para terminar, les quiero hablar de dos tipos de depresiones que me llaman mucho la atención. La depresión psicótica, que es un subtipo de depresión mayor, es un subtipo de la depresión mayor, el cual se presenta con una enfermedad depresiva, obviamente, pero aparte incluye algún tipo de psicosis. Y a diferencia de los demás tipos de depresión, se caracteriza por la presencia de los síntomas psicóticos, o sea, alucinaciones, delirios, toda esta parte de que caracteriza la psicosis combinada con la depresión, que, o sea, estoy bien triste y aparte estoy viendo cosas que no debería ver, que no deberían estar ahí. Esta es la depresión psicótica, donde hay alucinaciones, hay delirios. Alucinaciones no solo visuales, puede ser alucinaciones auditivas, alucinaciones olfativas incluso, oler cosas que no están ahí, que en el estado depresivo puede ser a lo mejor oler un perfume que te recuerda a una persona que tú querías, que tú amabas, que se fue, que perdiste. En caso de alucinaciones auditivas puede ser que escuches su voz, que escuches la voz de alguien que te llama. También puede ser mucho esta parte de la depresión psicótica. No creo que estés escuchando fantasmas, pero es esta parte de estoy triste y escucho a las personas que me aman, que me llaman, ¿sí? Que buscan de mí. Esta es la depresión psicótica, me pareció muy interesante. Y ahora, la última, que esta va más para las mujeres, es la depresión postparto. Hombres, no se agüiten, ustedes no pueden embarazarse, así que no pueden sufrir este tipo de depresión. Bueno, probablemente sí, ¿verdad? Pero se trata de manera diferente. Dentro de los tipos de depresión se incluye la postparto porque, bueno, se llama postparto porque ocurre después del parto, ¿sí? Post, después del parto. Este tipo de depresión, perdón, puede presentarse hasta un año más tarde de que la mujer haya dado a luz, ¿sí? No necesariamente tiene que ser en ese ratito. O sea, ya me alivié, ya tuve a mi hijo y a las 2 semanas ya estoy deprimido. La depresión puede darse hasta un año más tarde de que la mujer haya dado a luz. Pese que a lo habitual es que ocurre durante los primeros 3 meses después del parto, ¿sí? Lo normal, lo habitual, es que ocurre durante los 3 primeros meses del parto. Pero a veces puede extenderse hasta un año, ¿sí? Y las causas pueden ser los cambios a nivel corporal del embarazo y del parto. Hay cambios a nivel corporal, ¿sí? Hay cambios hormonales. Yo no voy a hablar como si supiera del parto porque nunca me he embarazado, tampoco les puedo decir, sí, sí, cambios hormonales, cuando yo me embaracé, no puedo hacer eso. Ahí se cayó mi libro. Porque yo nunca me he embarazado, pero las mujeres van a entender esta parte de los cambios hormonales. Y hay cambios en las relaciones laborales y sociales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no es igual regresar a tu trabajo después de haber dado a luz. ¿Sí? Las posiciones, por ejemplo, en las que te ponen a trabajar son menos pesadas. Eh, debería ser así. Debería ser así. Probablemente sea un sueño mío, sea un sueño guajiro, pero debería ser así. ¿Sí? Incluso antes de que te manden a descansar, ya hay un trato distinto. Al menos en mi trabajo es la parte de las mujeres traen batita rosa. Una bata es como una bata de laboratorio normalmente. Es una batita rosa y con eso la distingue que está embarazada, ¿sí? Y es esta parte de hago una distinción entre tú y los demás
que lejos de hacerte sentir especial, te hace sentir como rechazado. Como les digo, yo no puedo hablar a fondo de esto porque nunca me he embarazado ni he usado una batita rosa, pero yo supongo, yo quiero creer que es esta parte de la distinción que también nos hace sentir excluidos de alguna manera, bueno, excluidas. Además de que tienes menos tiempo y libertad para ti misma. Si a ti antes, por ejemplo, te gustaba salir todos los días, ahora se vuelve más complicado. No digo que no se pueda, se puede obviamente, pero se vuelve más complicado por la cuestión de cuidar a los niños, de que a veces, muchas veces el hombre no ayuda en casa, que hombres ayuden a sus mujeres, porque ustedes también hicieron al chamaco, ayúdenlas, no sean flojos, ¿sí? Hay menos tiempo para salir, para dedicártelo a ti misma y eso también te puede generar una depresión. Ahora, hay algo muy interesante que es el cambio en el ciclo de sueño. ¿Por qué? Porque ya no duermes bien. No duermes igual que cuando no estabas embarazada, no duermes igual antes del nacimiento de tu hijo y no duermes igual después del nacimiento de tu hijo. Porque de repente el niño llora, el niño necesita que le des de comer cada 3 horas tal vez y cada cierto tiempo tienes que ir a revisar que esté respirando porque por alguna extraña razón a los bebés se les olvida respirar. O sea, no sé, nunca he entendido por qué es eso. Pero es esta parte de que cambia el ciclo de sueño. Mujeres quieren un consejo. Si a su marido le gusta Batman, pónganle Gotham al niño. Y cuando empiece a llorar, le dicen, oye cariño, Gotham te necesita. Van a ver que se levanta más rápido de lo que ustedes se van a levantar. Y ahora, el último, pero creo que es el más importante, son las preocupaciones acerca de la capacidad para ser una buena madre. Y esto es un tema bastante interesante. ¿Por qué? Porque muchas veces esto se puede extrapolar a otras partes de tu vida. ¿Sí? La principal en este caso es, ¿voy a ser una buena mamá? ¿Qué pasa si no le doy una buena educación a mi hijo? ¿Cómo voy a educar a mi hijo? ¿Qué estoy haciendo yo como mamá? Y realmente se vuelve algo complicado, realmente se vuelve algo difícil de entender porque, como siempre nos dicen, no hay un manual para ser padres, no hay un manual para ser hijos. Y se vuelve esta parte de no sé qué voy a hacer si no educo bien a mi hijo. No sé qué voy a hacer si no sé cómo ser una buena madre. ¿Cómo voy a saber si soy una buena madre? ¿Sí? Lo extrapolamos a tu trabajo, por ejemplo, que adquieres un nuevo puesto y no sé qué voy a hacer si no doy el ancho, si no rindo igual. Se puede extrapolar a muchas partes, pero considero que la depresión postparto es en esta parte donde más ataca a las mujeres. En la preocupación acerca de ya no es tu futuro el que te interesa, es el futuro de tu hijo. ¿Cómo llegar a ese futuro bien? De nuevo, les repito, yo no puedo hablar a profundidad porque yo nunca me he embarazado, yo nunca he tenido una batita rosa, pero sí me he preguntado eso. Si en algún momento llego a tener un hijo, ¿cómo saber si estoy siendo un buen padre? ¿Cómo saber si lo estoy llevando por el buen camino? ¿Cómo saber si de alguna manera el niño va a crecer y va a ser parecido a mí? ¿Sí? Es esa parte de la preocupación la que genera muchas veces la depresión. Y estos son solo algunos tipos de depresión. Quizás sea un podcast muy cargado de información. La idea es hacer podcasts más largos, no quedarme solo en 6 o 7 minutos, porque creo que son temas que dan para mucho más. Sí, espero no haberte aburrido. Y la siguiente semana hay una sorpresa en el podcast. No les puedo adelantar más que lo que ya les dije. Y espero que te haya gustado. No olvides seguirme en Instagram y en YouTube. Los links están en la descripción de este episodio. Espero que hayas salido de aquí aprendiendo algo nuevo y que disfrutaras el podcast. Si les gustan los podcasts así un poco más largos, no olviden decírmelo. Y sobre todo, si aprendiste algo nuevo, también no olvides decírmelo. Mujeres, comenten sobre la depresión postparto y ayúdenos a los hombres a saber en qué les podemos ayudar acerca de eso. Nos vemos la siguiente semana con la sorpresa que les traigo y no olviden compartir. Me hacen un gran favor. Y en YouTube, aunque no vean el video, suscríbanse, denle like, eso me ayuda mucho. Nos vemos la siguiente semana. Chao, chao, se despide el bibliotecario.